La ley establece que no debe separarse a hermanos que están bajo tutela del Estado por alguna vulnerabilidad. Sin embargo, esto no siempre se cumple. La siguiente es la historia de unos hermanos que fueron separados desde un hogar auxiliar de Mejor Niñez, el ex Sename, y que abre el debate sobre el efectivo cumplimiento de esta norma. El reportaje es de Alejandra González. Este es un caso complejo de exponer, porque abordamos abusos que afectan a niños, niñas y adolescentes vulnerables, pequeños residentes en hogares de acogida, instituciones que no cumplen a cabalidad la tarea de protegerlos. Entonces ahí yo creo que está el gran desafío del Estado de cómo nos hacemos cargo que en este transitar no sean los niños, niñas y adolescentes gravemente vulnerados, ya vulnerados, quienes tengan que asumir el costo de una transición. Transiciones donde los pequeños son derivados de un hogar a otro, incluso hermanos separados a la fuerza por criterios que dejan fuera sus vínculos afectivos. Hoy día el colapso del sistema, y lo quiero señalar, es tal que de verdad no tenemos espacios donde incorporar niños, niñas y jóvenes. Padres que no cumplen su rol, lo que obliga al Estado a hacerse cargo de esos niños. Si el Estado toma esa decisión, es para cuidarlos y para restituir, ¿cierto?, aquellos derechos y para que ese niño logre poder tener una vida plena. Y eso nosotros no lo estamos logrando. Porque ingresan a un sistema que, aunque cambia de nombre, sigue en deuda con quienes son los más vulnerables. Y también ha fallado una vez más el Sename, porque no puedo decir Mejor Niñez, porque ustedes nos van a dar una mejor niñez tratando a los niños así, separándolos, amargándolos, frustrándolos. Recibimos una denuncia donde un grupo de hermanos, todos menores de edad, fueron retirados desde un hogar de acogida tras una orden emitida por el juzgado de familia que argumentó que el recinto no cumplía con las condiciones que pide el sistema, pero al hacerlo, los hermanos fueron separados, los enviaron a distintos hogares sin respetar sus vínculos fraternos y afectivos. Los niños se estaban recuperando, se estaban riendo, levantaron su cabecita. ¿Ah? ¿Por qué los separaron? Ella es la directora del centro. Para evitar identificar a los niños, cubrimos su rostro. El momento en que se ejecuta la medida del tribunal quedó registrado en un video que grabaron las cuidadoras de estos niños. Es evidente el impacto que generó en ellos la obligada separación a la que incluso se resisten, pero este registro no podemos exhibirlo. No podemos obviar tampoco que la administración del hogar de acogida, donde estaban los niños antes de ser separados, cometió un grave error al publicar el video en redes sociales, ya que si bien buscaban denunciar lo ocurrido, también vulneraron los derechos de los niños al revictimizarlos públicamente. Por eso nosotros no mostraremos las imágenes, más aún cuando el Tribunal de Familia dictó una orden al respecto decretando la prohibición de emisión por cualquiera de los medios de comunicación de cualquier contenido audiovisual o de datos personales de identificación en el cual se exponga a los referidos niños. Tengo prohibición de parte del juzgado de hablar, pero yo pienso que tenemos derecho a hablar. ¿Ah? Yo no puedo quedarme callada. Yo digo, no puedo, si merezco un castigo porque estoy haciendo esto, que me castiguen. Pero es factible abordar el tema, respetando la resolución del tribunal sin dar ningún antecedente relativo a los niños aludidos para protegerlos. Al igual que los denunciantes, no podemos invisibilizar el caso porque este expone una realidad que afecta a muchos otros niños, niñas y adolescentes cuyos derechos son vulnerados en hogares y centros de acogida a causa de las falencias del sistema de protección de la infancia. Todas las leyes hablan de que los niños deben vivir juntos. Deben estar juntos. ¿Y por qué los han separado? Ese trauma. Más encima, en los hogares, los niños acá, las niñas allá. Ni siquiera los hermanos pueden estar juntos. ¿Ah? A los más chiquititos en un hogar, a los más grandes en otro. Eso no es justicia. Estos hermanos que fueron separados alcanzaron a permanecer 4 meses en el hogar.
todos de distintas edades, entraron al sistema proveniente de una familia disfuncional, lo que obligó a quitarle la custodia a quienes eran sus padres biológicos. Por eso fueron derivados a un hogar de menores que es coayudante del sistema, un espacio en el cual fueron acogidos, pero del cual salieron abruptamente, según denuncia su administración, enviados a distintos centros del programa Mejor Niñez, ex Sename. Porque no puedo decir mejor niñez, porque ustedes nos van a dar una mejor niñez tratando a los niños así, separándolos, amargándolos, frustrándolos. No pueden dar una mejor niñez. Ustedes son ex Sename, y todas las críticas que han llegado a ustedes son ciertas para mí. Es que el tránsito de los menores en búsqueda de una mejor niñez cuando son institucionalizados es un camino donde a veces la felicidad pareciera esquiva para ellos. Ya vienen con un trauma y un profundo daño emocional, con una salud mental urgente de atender. ¿Qué pasa entonces cuando los centros del Estado no cumplen con los requisitos para recibirlos? Cuando tenemos niños menores de 3 años, ellos deben ir a una familia de acogida. Si tú me preguntas cuál es el lugar óptimo donde los niños que tienen hermanos pueden desarrollarse en un ambiente familiar, no solo los que tienen hermanos, los niños en general, es en una familia de acogida. Ese es el principio general que establecieron las modificaciones legales. Familia de acogida, ¿cierto?, en un ambiente familiar para todos los niños y niñas. Pero la realidad choca con la norma. No son suficientes familias de acogida, por lo que muchos niños terminan en hogares. Como no es posible agrupar a los más grandes con los más pequeños, los hermanos terminan separados a causa de su diferencia de edad. Hay muchos hermanos que se encuentran viviendo en el sistema residencial y ellos no pueden ser separados porque la oferta es segregada por sexo o por edad. Mónica Geldres es jueza del segundo juzgado de familia de Santiago, del cual además es su presidenta. El año 2017 su nombre acaparó titulares y noticiarios por un lapidario informe que elaboró recorriendo centros del Sename por todo el país. Conoce a la perfección el sistema del que es parte y por lo mismo lo critica con fundamentos dada su experiencia. Nos clarifica mucho el artículo 27, inciso 7. Sobre el derecho a vivir en familia, explicita que en los procesos de separación de los niños, niñas y adolescentes respecto de quien lo tenga legalmente a su cuidado, puede ser la familia u otra persona, ¿cierto?, el Estado resguardará la no separación de los hermanos y la no separación de los adolescentes respecto de sus hijos o hijos, salvo que la medida sea fundamentada, necesaria y pertinente. Es decir, la norma establece un principio que busca impedir que los hermanos sean separados dentro de los sistemas de protección, pero fuera de los conceptos legales y quizás más importantes son los procesos emocionales y de formación que atraviesan estos niños cuyo destino depende de lo que dicte un juez. Menores en extremo vulnerables que no tienen otra alternativa que acatar las decisiones de los adultos. Todas las normas que hoy día regulan a Mejor Niñez dan cuenta de la importancia del derecho de vivir en familia, ¿sí? No hay ninguna norma que diga por un tramo etario nosotros vamos a separar a los y las hermanas. De hecho, nosotros hicimos seguimiento precisamente a esa ley. Lo cierto es que las residencias están por tramo etario, ¿sí? Entonces, en algunas ocasiones, como podemos encontrarnos con hermanos que tengan grandes diferencias de edad, que pueda ser alguna limitante, pero esa limitante no debiese ser determinante, ¿sí? Nuevamente la norma choca con la realidad, ya que los niños están condenados a la limitada oferta de centros de acogida. Por ejemplo, desde la creación de Mejor Niñez se establecieron 3 categorías para las residencias. Primero, infancia, para niños desde 1 hasta 8 años, luego adolescencia temprana, para quienes tienen entre 9 y 13 años, y finalmente adolescencia, destinados para jóvenes desde los 14 y hasta los 17 años. ¿La edad es un factor importante para determinar la separación? Sí, es un criterio. O sea, yo no podría negar que ese es un criterio. Es un criterio, no el más relevante, pero es un criterio, ¿sí? Porque claramente, y depende, insisto, de cómo nosotros estemos dentro de lo que nosotros podemos ofrecer y las residencias que los puedan recibir. Pero claramente puede ser un criterio.
Porque si la norma establece una cosa, la realidad opera de otra forma. Fue a finales de 2021, en el gobierno de Sebastián Piñera, que se promulgó la ley que creó el Servicio de Protección Especializada de la Niñez y la Adolescencia, más conocido como Mejor Niñez. Nace con la idea de dejar atrás las atrocidades y derechamente delitos ocurridos en centros del Sename. Explotación sexual de menores, agresiones físicas y psicológicas, violaciones, son solo algunas de las vulneraciones denunciadas por años. Pero el hecho que cambió todo para la transformación de la institucionalidad ocurrió el 2016. Mi hija estaba golpeada a los dos lados de su cara, tenía su nariz, su boca y un lado de la pierna. La muerte de Lisette Villa, de 10 años, se produjo en el CREAT Galvarino. Según estableció la investigación de Fiscalía, la niña fue castigada por una supuesta desobediencia. Las dos educadoras, condenadas por la justicia, la inmovilizaron boca abajo en el suelo, sujetaron sus piernas y una de las mujeres se sentó encima, pesando 90 kilos. El informe del Servicio Médico Legal estableció que la causa de muerte fue asfixia por sofocación. Dejar atrás, ¿verdad?, algo que efectivamente fue doloroso para nuestro país, para la infancia y la adolescencia de nuestro país, pero sumar también esa experiencia a lo que somos y queremos ser, ha sido significativo, ha sido complejo. Implementar y ejecutar el servicio es complejo, no es una tarea fácil. Y es verdad, en estos casi 2 años, la tarea no ha sido fácil para quienes buscan implementar el nuevo servicio, pero dada la oportunidad de hacer las cosas bien por todos esos niños, niñas y adolescentes que necesitan con urgencia la protección, cuidado, reparación del Estado y de las instituciones que los rodean, es importante exponer las falencias. Siempre hemos señalado que la infancia no puede esperar, la infancia es ahora. La verdad es que hemos visto temas que son críticos y urgentes. Hay altas expectativas además en la creación de este servicio y creo que ha ido avanzando los temas, pero no con la agilidad que se necesita. ¿Qué hacer entonces? Sigue siendo sin duda la gran pregunta ante las variadas y urgentes necesidades que no pueden esperar. ¿Y qué está haciendo el servicio para ello? Nosotros estamos solicitando más de 40 aperturas de residencia. ¿Se soluciona el problema? Por supuesto que no. Porque el problema es la vulneración, no los cupos residenciales. Porque no existe una cobertura suficiente a la demanda, lo que deriva en situaciones como la separación de hermanos por la incapacidad del sistema para cumplir con la normativa, con la ley que exige la inseparabilidad de los mismos. El diagnóstico es claro, no así las soluciones. Cada una de estas instituciones, yo me atrevería a asegurar que hacemos lo imposible para no separar a los hermanos. O sea, porque sabemos el daño, sabemos lo que significa no solamente separarlos, sino que la institucionalización para cada uno de ellos. Quien define, en definitiva, es el juez, ¿sí? O jueza. Nosotros no tomamos ese tipo de decisión. Nosotros lo que hacemos es aperturar lo que tenemos en el minuto determinado que se nos solicita. Entonces, cuando los niños son vulnerados en sus derechos, interviene el Tribunal de Familia. Cuando no existe un familiar directo que pueda hacerse cargo, como última instancia, jueces dictaminan que sean ingresados a una residencia que es competencia de Mejor Niñez asignar. Pero ¿qué hacemos para evitar todo lo anterior? Si uno se pone a pensar, primero hay un tema de preventivo. Importante, de cuál fue el apoyo que efectivamente recibió esa familia para ejercer las labores parentales, maternales que tenían respecto del grupo familiar. Si efectivamente el Estado apoyó a las familias para desarrollar ese rol, eso es lo primero. Todos los entrevistados para este reportaje coinciden en que lo mejor para la formación de un niño o niña es jamás pasar por las residencias. Lo que pareciera lógico y al mismo tiempo utópico, la realidad dista mucho de eso. Evitar que los niños pasen por un tribunal y para evitar que sean separados, yo tendría que tener oficinas locales robustas, ancladas en el territorio, con la oferta necesaria de acompañamiento a esos padres para evitar que ellos o alentarlos a mantener la guarda, ¿ya? Entonces tengo que tener programas robustos que trabajen con la familia. No los tenemos. Una alternativa a las residencias y que es a lo que apunta el nuevo sistema son las familias de acogida que tanto faltan. Hoy día la realidad entonces es que si llega un grupo de hermanos de distintas edades, tienen que ser separados. Porque no necesariamente, no necesariamente. O sea, podemos a veces mantenerlos juntos. ¿En residencias de organismos colaboradores del sistema? En organismos colaboradores y
hoy día, porque ya no podemos hacer, en el tema del acogimiento, por ejemplo, que nosotros podemos mirar con que los hermanos se mantengan juntos. El acogimiento familiar, con familias externas. Con familias de acogida. Con familias de acogida, sí. Pero esa es la excepción, sobre todo cuando son muchos hermanos en edades muy diferentes. Todas estas medidas además buscan ser transitorias hasta que la familia real de los niños se recomponga y ellos puedan regresar con sus padres o algún otro familiar cercano que asuma su cuidado. Pero mientras eso ocurre, es vital cuidarlos y protegerlos. La pregunta sigue siendo ¿cómo? Yo creo que hay un tema no menor en los recursos que se necesitan para cuidar. Sí, tanto en residencias para los profesionales, es un trabajo desgastante también, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar también en los que cuidan. Pero también creo que se necesita que la sociedad y el intersector, y aquí hablo, funcione. Salud, educación. Entonces, si ese intersector funciona de verdad, vamos a ser capaces que esto mejore. Son años de críticas al sistema de protección de la infancia y la juventud. Se creó el servicio Mejor Niñez, pero parece que aún hay una deuda pendiente. Estamos creando un sistema, instalando un tremendo sistema, ¿no? Entonces deberíamos estar haciendo las cosas bien para que ese sistema sea exitoso. Porque si además nos hemos demorado tanto en generar este sistema y el sistema no está instalándose de la manera correcta, tomando las medidas que son necesarias, pudiera ser que ese sistema fracasara. Y es la forma que tenemos para cambiar la situación que tenemos hoy, que finalmente es de desprotección. Desprotección que se evidencia en el caso expuesto, hermanos que son separados por un sistema que no es capaz de darles garantías de una vida feliz, sana y próspera, que vulnera sus derechos afectivos. Un sistema que cambia de nombre, pero que, como vimos, requiere modificaciones que tienen que apuntar a lo más importante, que no es otra cosa que asegurar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo.